la quiera, no están entendiendo la tarea, ¿qué tienen que hacer? Es decir, ustedes le preguntan a Micaela y Micaela se comunica conmigo y yo aclaro las veces que sea necesario aclarar, porque es mi responsabilidad aclarar y ustedes tienen derecho a preguntar, chicos. Clarifiquen si no queda clara la tarea, ¿ok? Hay algunas preguntas, Micaela me comunicó ayer si es que va a haber la posibilidad de arreglar la nota. Y yo, en la mitad del semestre, si estuviéramos en un semestre normal, en la semana 8, suelo darles chance para que recuperen una de las notas de las 8 semanas, de las tareas o de las asignaciones de las 8 semanas anteriores. Una. Entonces tienen una oportunidad para mejorar una nota, ¿no? Porque realmente las tareas, como ustedes han visto, bueno, la tarea que han visto hasta ahora difíciles no son unas asignaciones inmanejables y sobre todo tienen el tiempo suficiente y mi predisposición para apoyarles, ¿sí? Para clarificar. Entonces, chicos, con esos ¿alguna pregunta antes de comenzar la clase? ¿Alguna duda sobre lo que acabo de decir? Ok, entonces, como no hay nada, por lo menos no veo que nadie ni levante la mano ni diga, vamos a comenzar con... A ver, Leslie, dime, por favor. Buenos días, licenciada. No, disculpe, licencia, me levantó la mano. Ah, pensé que tenías Muchas gracias. preguntas, no te preocupes, tranquila. Entonces, vamos a comenzar la clase. Miren, por ejemplo, ahora mientras hablo con ustedes, estoy abriendo mi área virtual, digamos, para poder hacerles la asistencia, que se me había olvidado, no hice la asistencia para hoy día. Entonces, a veces a todos nos pasa, ¿sí? Que no alcanzamos a hacer las cosas, que qué sé yo. Pero chicos, la verdad es que las tareas no están difíciles. Por lo menos a mí parece que no lo están. Pregunten si tienen dudas, ¿ok? Vamos a... Miércoles, no puedo ver. Denme un segundo que estoy hecha bolas aquí. Ok, ya aquí estamos. Hoy día es lunes 13. Listo. Ya, ahora sí. Perdónenme la digresión y el silencio. Estaba tratando de organizar mi escritorio de la computadora. Vamos a continuar, chicos, con la introducción al tema de qué es esto de la psicología, ¿sí? ¿Qué es esto de la psicología científica? Porque, como habíamos visto la clase pasada, estoy haciendo un pequeño resumen de la clase pasada, la psicología no es una ciencia que viene de los alienígenas un buen día y deciden que vamos a trabajar tratando de entender cómo es el comportamiento de las personas, cómo las personas se relacionan y cómo funciona, digamos, esto del ser humano, de la mente humana. No es que cayó del cielo, ¿sí? La psicología tiene un fundamento que es la base de las ciencias contemporáneas, de las ciencias modernas, que es la filosofía. Entonces, no podemos decir que la psicología surge de la nada, surge de las preocupaciones y las preguntas que se hacen las personas sobre qué somos nosotros, ¿no? Y las preguntas han ido cambiando, si se recuerdan. En la primera clase vimos las preguntas más básicas y vimos cómo Platón, Aristóteles y como algunos otros, Hipócrates, algunos filósofos de la antigüedad, pero también los filósofos del medioevo se preguntaban
sobre esto de la mente, de cómo somos. Y a lo largo del tiempo, les decía, la psicología ha ido cambiando, ¿sí? Y ahora entendemos que la psicología no solo trabaja con la mente o con la parte biológica, que es el cerebro. Entendemos que al menos hay tres componentes de la psicología que la hacen como ciencia. Es decir, hay tres componentes que generan que la psicología sea ciencia. El primero, si ustedes recuerdan, ¿cuál era? ¿Qué, ¿Se acuerdan de la clase pasada? ¿Cuál es el primer componente? La epistemología. Ok, para que toda ciencia sea ciencia tiene que haber una epistemología. Bien, Dayana. ¿Y qué otra cosa más era? Además de la epistemología, ¿qué? Método científico. Un método científico. Muy bien. Entonces, toda ciencia tiene epistemología y método científico. Pero cuando hablamos específicamente de la psicología, ¿a qué tres áreas aborda la psicología? ¿Se acuerdan? El área biológica. Ok, la primera es lo biológico. ¿Y cuál en tu nombre está Joaquín, pero no eres Joaquín porque eres una chica. ¿Quién habló? Andrea. Andrea. Andrea, biológico, ¿qué significa? ¿A qué nos referimos biológico? ¿Cómo estamos constituidos? O Pero sea, específicamente, como ¿en qué que parte? los La máquina. órganos. ¿Qué O órgano? sea, por ejemplo, En el caso de la la mente psicología. como tal. ¿Cuál? La mente como tal. No, la mente no es un órgano. Ay, o sea, el sistema nervioso. Ok, ¿y cuál es el órgano fundamental del sistema nervioso? El cerebro. El cerebro, exactamente. Cuando hablamos de lo biológico, como dice Andrea, hablamos de la máquina, del cuerpo, ¿sí? Lo equiparamos a una máquina, a nuestro soporte físico, al hardware, como dirían que vienen de sistemas. Y sobre todo a ese órgano fundamental del ser humano, que es el cerebro. Pero chicos, cerebro, salvo las amebas o algunos seres vivos muy elementales, todos tenemos cerebro. Los gatos, los perros, las vacas, más o menos desarrollado. Eso no nos hace muy específicos como seres humanos, ¿sí? Todos tenemos cerebro. Ok, muy bien, Andrea. El primer componente es el biológico. El segundo componente que hayamos hablado, ¿cuál es? El psicológico. El psicológico. Y ahí sí lo que decía alguien, ¿no es cierto? La mente. La mente no es el cerebro. La mente es el resultado de los movimientos cerebrales, pero no solamente de los movimientos cerebrales, de esta sinapsis que se genera, esta energía eléctrica que hace que nuestro cerebro funcione y estos químicos que van de una célula a otra. Eso no es la mente solamente. ¿Sí? La mente es resultado de eso, pero también de algo muy importante, que es de lo que pasa, de lo que sentimos, de nuestras sensopercepciones y de lo que esas sensopercepciones generan en nosotros mismos. ¿Ok? Eso es la mente. Y el tercer elemento, ¿cuál sería, chicos? Está lo biológico, lo psicológico y Lo social. Lo social. lo social. Muy bien, Mafer. Lo social. Y lo social es ubicarse en el momento, en el espacio, en el contexto, en las relaciones, chicos. La psicología habla de las relaciones entre yo y ustedes, entre ustedes y yo, de las relaciones entre ustedes y de las relaciones con ustedes mismos o consigo mismos. ¿Sí? Por eso decimos que en este proceso de conformarse en ciencia la psicología hay estos tres componentes a los que la psicología se dedica, lo biológico, lo psicológico y lo social. Y al final de la clase hablamos de dos componentes más que son muy importantes para ustedes como psicólogos. ¿Se acuerdan cuáles son? El cultural y histórico. Muy bien, lo cultural y lo histórico. ¿Ok? Entonces, lo cultural se refiere a los contextos culturales, es decir, no solamente a nuestras tradiciones. Dentro de poquito vamos a celebrar la Navidad, que es un tema cultural. En la China no celebran la Navidad. Los judíos no celebran la Navidad. Lo celebramos las personas que vivimos y nos adscribimos a la cultura occidental judeocristiana.
La Navidad surge a partir del cristianismo, ¿sí? Pero esa es una cultura. Eso no es un hecho biológico. Es parte de nuestra cultura. ¿Ok? Pero la cultura no solamente es la tradición o el rico yapingacho, ¿sí? O la comida típica. La cultura es lo que impregna las relaciones. Es decir, ustedes, y esto vayan anotando porque es muy importante, ustedes se relacionan como se relacionan con sus padres, con sus enamorados, con sus amigos, con sus profesores, con el señor del bus, con el camarero en los restaurantes, con el pordiosero de la calle, por la cultura. Es decir, la cultura es lo que impregna esta red relacional. Ustedes hablan, el otro día tuve la oportunidad de estar con niñas, rodeada de niñas, ¿no? Por una cuestión que tuve aquí en la casa, niñas de 12 años. Y veía cómo ha cambiado la cultura. Cuando hace unos 15 años, cuando mi hijo tenía la edad, menos, hace unos 10 años, cuando mi hijo tenía la edad de las niñas con las que estaba relacionada, sus amiguitas no se portaban de esa manera. No han pasado tantos años y ya ha cambiado la cultura, ¿no? Ahora veía que las niñas se relacionan como que todo fuera la Rosa de Guadalupe. Es decir, todo es una cosa así terrible, ¿no? Súper superficial, pero al mismo tiempo cargada de una emotividad extraña. Eso es la cultura, y la cultura va cambiando, ¿sí? Cómo ustedes se sienten mujeres y hombres tiene que ver con la cultura. Y el segundo elemento que decía Mafe era lo histórico, ¿sí? Lo histórico está vinculado con el tiempo, es decir, con el momento en el que nos paramos a pensar. Casi me muero, chicos y chicas, y creo que lo dije en algún mensaje, cuando alguien ubicó como un filósofo precientífico a Lacan, Jacques Lacan, que murió, si no me equivoco, a principios del siglo XXI. No es un filósofo, es un psicoanalista, también hizo filosofía, pero no es un filósofo, es sobre todo un psicólogo y un psicoanalista, y no es precientífico. Freud no es precientífico, por si acaso. Watson no es precientífico. Watson es el papá del conductismo, junto con Pablo. Entonces, si ustedes ven a Watson, o ven a Freud, o ven a Lacan, son seres hombres de su tiempo. Lo mismo que si ven a Alice Miller, que es una psicóloga de su tiempo, murió hace 10 años. O si ven a Harlene Anderson, que es una psicóloga de hoy, que está haciendo psicología hoy, para los jóvenes, adultos y niños de hoy. ¿Sí? Entonces, el componente histórico es fundamental, porque si sacamos al individuo de su momento histórico, lo estamos descontextualizando y le estamos sacando de algo muy importante, que es la experiencia que vive para sentir, para pensar y para decir lo que dice, piensa y siente. Freud proponía cosas miren que yo respeto a Freud porque considero que es el padre de nuestra ciencia, más allá de cualquier cosa, ¿sí? Uno de los padres, pero sobre todo Freud, desde la lógica que yo manejo al menos, sí, porque lo otro es electrodos. Freud habló de la vida psíquica, de lo que nos pasa con las sensaciones, con los sentimientos, de lo relacional. Fue el primero que lo planteó de una manera científica. Pero miren que decía cosas tan locas, Freud, como que los niños, ¿sí? Les categorizó como perversos polimorfos. Si ahora en el mundo contemporáneo a sus hermanos o a sus primos que tienen 5 o 6 años les dicen perversos polimorfos, están yendo contra los derechos del niño. ¿Sí? Y no es que lo decía con mala onda o porque detestaba a los niños. Lo decía porque desde la lógica de su tiempo, de su contemporaneidad, se entendía la mente del niño de una forma X. Y eso lo determinó. Por ejemplo, otra cosa menos complicada de entender.
Es la tercera clase que nos vemos, pero ya van a ver que hay temas interesantes que se pueden trabajar. Freud decía una cosa que ha marcado la vida de las mujeres y cómo la cultura nos trata a las mujeres. ¿Sí? Surge del pensamiento freudiano de principios del siglo XX. ¿Mm? Freud dijo que hay dos tipos de sexualidad femenina y hay dos tipos de orgasmo femenino, específicamente del orgasmo habló. ¿Sí? Un orgasmo es un orgasmo inmaduro, decía Freud. El orgasmo inmaduro es el que surge a partir de la estimulación del clítoris. Entonces, las mujeres que tenían ese orgasmo, es decir, que sentían el orgasmo a partir de estimularse el clítoris, tenían una vida psíquica inmadura para su edad. Las mujeres adultas, ¿no? Él hablaba de las mujeres adultas, ¿sí? Y había otro tipo de orgasmo, que es el orgasmo adulto de las mujeres. Y ese orgasmo adulto de las mujeres era un orgasmo vaginal. Es decir, el que surgía a partir de la introducción de objetos o del pene en la vagina, la estimulación vaginal. Y a partir de esa idea de Freud, toda la sexualidad comenzó a girar, la sexualidad femenina y las concepciones de la vida sexual de las mujeres. Entonces, apareció el mito de la mujer multiorgásmica, que es una mujer que tiene muchos orgasmos, ¿sí? Y los tiene sobre todo porque el hombre la penetra. Es decir, miren la concepción ideológica del tiempo de Freud. Solo somos mujeres que tenemos placer sexual si es que un hombre nos penetra. Porque el orgasmo adulto es un orgasmo por estimulación de la vagina. ¿Y quién estimula la vagina? El pene. ¿Sí? Otro mito que surge a partir de esto es el de la ninfomanía. Las mujeres que nunca se satisfacen, adictas al sexo. Entonces el hombre pobre que no da la talla y que la mujer necesita, ¿sí?, más y más estimulación para llegar al orgasmo. Y ahí se quedó. Y toda la sexualidad y todo el prejuicio social surge a partir de esa idea de un pensador muy importante y psicólogo como Sigmund Freud. A finales del siglo XX, al fin alguien comienza a investigar sobre el orgasmo femenino, ¿sí? A finales, quiero decir, en la segunda mitad del siglo XX, a partir de 1960-70, y se descubre científicamente, chicos, que no hay dos orgasmos, biológicamente hablando, hay un solo orgasmo, y es el clítoris el que produce el orgasmo de la mujer. Es decir, que cuando hay estimulación vaginal, hay una estimulación, no es que la vagina está estimulada, sino que hay una estimulación, digamos, secundaria del clítoris, ¿sí? Cuando hay una introducción del pene en la vagina, lo que pasa es que se estimula por contigüidad y porque el músculo vaginal estar vinculado con el clítoris, se estimula el clítoris. Es decir, solo hay un orgasmo y es un orgasmo clitorial que puede generarse por estimulación de la vagina o por estimulación del clítoris. ¿Sí? Entonces, es una revolución. Porque si los hombres pararan bola a esto, podrían entender cómo generar placer en la mujer. Y el tema del placer en la mujer y del placer en el hombre es el tema en la psicología. Ustedes están en primer semestre, pero estos son los temas con los que trabajamos los psicólogos. Yo trabajo en psicoterapia y el 60% de las parejas o de las mujeres o de los hombres que vienen a consulta tienen un tema vinculado con lo sexual. Entonces, miren, ¿a qué voy? El tiempo, la cultura, marca el momento histórico de la ciencia. Para el momento de Freud, esta propuesta era válida porque estaba dentro del heteropatriarcado judeocristiano, en donde el placer sexual de la mujer es pecado. Estamos en el siglo XXI y ahora se habla de placer. Y por fin alguien descubre que las mujeres sentimos placer estimulándonos el clítoris y que está bien y que no hay orgasmo inmaduro y orgasmo maduro. Hay orgasmo, igual que el hombre tiene orgasmo. Entonces, chicos, ven la importancia de ubicar a la psicología como ciencia biopsicosocial, histórico y cultural.
ubicada en un tiempo histórico y en una cultura. No es lo mismo trabajar con guaraníes como psicólogo que trabajar con una persona que vive en Nueva York, porque la cultura y el contexto social es distinto. ¿Está claro eso entonces? Cami, ¿qué pensabas cuando me escuchabas hacer el resumen sobre la clase pasada? ¿Qué se te ocurría? Cami, cadena. Cadena, por favor. ¿Sí estás ahí, Camila? Sí, profe. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué pensabas? Disculpe, profe, ¿me puede repetir, por favor? No debería repetírtelo, pero bueno. Atiende la clase, por favor. ¿Qué piensas cuando me escuchas lo que dije? Todo esto que he hablado durante 10 minutos. ¿Qué se te ocurría? O sea, que sí que realmente dentro de lo cultural afecta bastante pues a lo que tenemos como sociedad y a la percepción de, como usted puso el ejemplo de la sexualidad, o sea, que un pensador tan importante como Freud haya propuesto pues esta teoría de los dos orgasmos, entonces influye bastante en lo que es la sociedad. En las relaciones hombre-mujer influye un montón, Camila. John, ¿tú qué piensas? Eh, Te silenciaste. ¿Sí me escucha? Ahí Buenos sí, días, ahí sí. profe. Que me pareció muy impresionante cómo ha cambiado la concepción sobre la sexualidad dependiendo de la sociedad y que los estudios científicos han ayudado bastante para que... Ahí yo tendría, John, una cosa que decir. Sí han ayudado bastante, también sostienen muchos de los mitos, ¿no? Pero en el ejemplo que les dije sí generó o sea, está generando una mirada distinta, ¿no? Veamos qué pasa con nuestras culturas, porque una cosa es lo que dice la ciencia y otra cosa es lo que dicen nuestras culturas sociales, ¿no? Vamos a continuar con la clase. Miren, chicos, parte de este camino hacia la psicología como ciencia, parte del camino hacia la psicología como ciencia es entender, ¿sí? ¿Qué es esto de la psicología científica? La clase de hoy es el nacimiento de la psicología científica, porque lo que hemos hecho es un repaso por la filosofía, cómo debe entenderse la psicología como ciencia biopsicosocial, y ahora vamos a hablar de la psicología como ciencia, de dónde surge la psicología como ciencia, ¿ok? Entonces, presten atención, chicos. La psicología experimental es la psicología que habla de el estudio en laboratorio de lo que sucede en nuestro cerebro para que genere los comportamientos o los procesos mentales, ¿sí? Entonces, la psicología experimental sostiene que puede estudiarse la psiquis, es decir, la mente, a partir de 3 momentos: la observación, la manipulación y el registro. Ustedes a lo largo de su carrera como estudiantes de psicología van a ver que van a tener materias en donde se busca profundizar en la observación, la manipulación y el registro. Cuando teníamos la posibilidad de hacer casas abiertas en semestres anteriores, sus compañeros hicieron laberintos con ratones, hicieron el experimento de Watson, hicieron el experimento de Pavlov, es decir, comenzaron a comprender cómo es esto de la psicología experimental, cómo se trabaja desde el laboratorio para entender los procesos de la mente. Entonces, nunca se olviden, chicos, que para hablar de psicología experimental, que es psicología científica, hablamos de observar, manipular y registrar, ¿sí? Y cómo las variables que están alrededor de del proceso del laboratorio, de la experimentación, influyen o inciden o generan una reacción
en un sujeto. A este sujeto, hablando desde la psicología experimental, le llamamos paciente. ¿Sí? La palabra paciente viene de la lógica médica y de la lógica biologicista. Paciente es alguien que pasivamente, sin ser actor, recibe el conocimiento o la manipulación, como dice aquí, la manipulación de alguien que sabe más, el médico, el científico o en nuestro caso el psicólogo. ¿Ok? Otros psicólogos no hablamos de las personas como pacientes, hablamos de las personas desde otro lugar. Creemos que las personas son personas activas en sus procesos de vida, que tienen un protagonismo en su existencia y desde esa perspectiva no están pasivamente esperando que uno intervenga o que una intervenga. Les llamamos clientes, les llamamos consultantes, les llamamos sujetos, ¿de acuerdo? Pero desde la lógica experimental se llaman pacientes. Y obviamente la psicología experimental va sostenida, como una de sus compañeras decía, por un método que se llama método experimental. ¿Ok? Entonces, para hablar de psicología experimental debemos observar, manipular, registrar lo que sucede con un paciente a partir de la aplicación de un método, que es el método experimental. ¿En qué consiste el método experimental? En que el investigador, en nuestro caso el psicólogo, tiene control sobre las variables, es decir, sobre lo que pasa en el laboratorio. En psicología no solamente hablamos del laboratorio desde la perspectiva que se ve en la televisión o desde la perspectiva de la química, una persona con un mandil que manipula elementos. Pueden ser cuestiones de laboratorio en un entorno construido, social, pero en un entorno controlado. En las siguientes clases, cuando hablemos de investigación, vamos a ver cómo se trabaja desde la psicología en experimentos de laboratorio que no están dentro del laboratorio convencional, sino laboratorios sociales, porque la psicología trabaja sobre todo, ya hemos dicho, el tema de las relaciones. Entonces, laboratorio no solo piensen como este edificio donde hay matraces, donde hay sustancias que se combinan, sino piénsenlo como un espacio en donde el investigador o el psicólogo manipula y controla las variables. No queda nada al azar, ¿sí? Entonces, ese es un laboratorio, un lugar en donde yo puedo controlar lo que pasa. Y si yo decido que este vaso, en vez de estar a mi derecha, esté a mi izquierda, lo decido yo. No lo decida nadie más que yo. Porque quiero observar qué pasa cuando el vaso está a la derecha o cuando el vaso está a la izquierda. ¿Sí? Obviamente, el método experimental se sostiene en la observación. Un psicólogo experimental observa, toma nota, registra lo que sucede. ¿Sí? Entonces, ya vemos que hay dos características. Primero, variables manipulables en un entorno controlado y una observación sistemática. Y finalmente, lo que yo busco como psicólogo experimental es manipular. Manipular significa movilizar, combinar las variables para obtener un resultado específico. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que busco con el método experimental más que con la psicología experimental? ¿Qué busco? Es obtener información que sea lo más precisa posible para entender determinados comportamientos. ¿Ok? El objetivo de la psicología experimental es obtener información. ¿Cuáles son? Espérenme un segundo. ¿Cuáles son los elementos o las características del método experimental de la ciencia? ¿Sí? La primera característica es que el investigador tiene control
sobre las variables. Ya hemos hablado de esto hace un ratito. Yo puedo movilizar las variables a mi gusto si soy investigador. Una segunda característica, se basa en el método científico, es decir, que implica observación, manipulación, obtención de resultados, registro de los mismos. ¿Ok? Una tercera, no voy a profundizar porque de esto ya hemos hablado antes. Una tercera característica, estudia las relaciones y quiere anticipar conclusiones. Es decir, yo hago todo esto porque tengo una hipótesis, porque creo que algo va a pasar. ¿Sí? Si yo muevo y combino agua con el polvo de café, supongo que se va a generar café americano, es decir, café disuelto en agua. ¿Sí? Entonces, estoy presuponiendo que algo va a pasar. Eso es una de las finalidades del método experimental, presuponer. El ejercicio de la experimentación me permite comprobar mi suposición o no comprobarla. Busca recolectar datos que sean lo más precisos posible. Quiero entender cuáles son los datos que surgen de esto, ¿sí? Yo hago el método experimental para entender, para obtener información. Otra característica es que las variables pueden ser manipuladas según lo que el investigador necesite. Ya vamos a ver cuando hablemos de experimentos sociales cómo el investigador puede manipular de determinadas variables para generar reacciones distintas en las personas. Es decir, las variables del método experimental se pueden mover, pueden ser influidas por la necesidad o por el objetivo del investigador. Todo método experimental utiliza métodos o instrumentos de medición, ¿sí? Tiene una estructura que es medible. Pongo en juego pues, herramientas que me permiten medir las reacciones. Ustedes van a ser psicólogos dentro de 5 años, ¿sí? Y una de las herramientas que utilizamos los psicólogos son las pruebas psicológicas, las pruebas de CI, las pruebas de emocionales para generar un resultado. Pero esas pruebas en sí mismas no tienen un sentido, tienen el sentido que yo les doy y que me sirven para medir determinada cosa, para medir comportamientos, para medir reacciones, ¿ok? El método experimental permite al investigador generar un escenario, un espacio, ¿sí? Para observar las interacciones que quiero observar. Si este fuera un espacio de laboratorio, esta sala Zoom, yo podría manipular cosas para ver qué resultados da. Entonces, la manipulación de las variables, que es una característica del método experimental, busca generar escenarios distintos, escenarios que son decididos por el investigador, ¿sí? Entonces, otra de las características es que su aplicación, el método experimental se aplica dependiendo de lo que quiero conocer, dependiendo de cuáles son mis objetivos, ¿sí? Y normalmente en psicología, el método experimental se aplica para explorar aspectos que todavía no están claros de la psique humana, de la mente humana, o del funcionamiento del cerebro en relación con el proceso del cerebro. El cerebro es la parte biológica y el proceso se llama mente. Entonces, casi siempre la investigación experimental en psicología es una investigación exploratoria, ¿ok? Entonces, no se preocupen, lo que estamos haciendo es entender qué significa el método experimental. Para la psicología como para la física, la química o las ciencias naturales o la medicina. Porque el método experimental se aplica en todas las ciencias, incluso en las ciencias sociales. Vamos a ver entonces qué pasa con la psicología experimental en específico. La psicología experimental utiliza la observación y la experimentación
para extraer conclusiones que puedan generalizarse. ¿Sí? Es decir, yo trabajo con el cerebro de las personas para poder concluir cosas que puedan generalizarse a todas las personas que tengan las mismas características, es decir, al género humano. Si yo estimulo desde la perspectiva auditiva el cerebro de una mujer y da un resultado, voy a suponer que todas las mujeres que son estimuladas el cerebro de esa misma manera van a tener un resultado. ¿Qué pasa con los hombres? Vamos a experimentar y vamos a ver cuál es la diferencia entre el cerebro masculino y el cerebro femenino, por ejemplo. Es decir, lo que busca la psicología experimental es observar comportamientos que puedan ser generalizables. ¿Ok? En ese sentido, la psicología experimental trabaja con 3 o desde 3 enfoques. ¿Ok? El enfoque mentalista, el enfoque conductista y el enfoque cognitivo. Vamos a entender a qué nos referimos cuando hablo de enfoque mentalista, conductista y cognitivo. ¿Ok? Recuerden, estamos entendiendo a la psicología como una ciencia experimental. ¿Ok? Entonces, el enfoque mentalista, como su nombre le indica, el enfoque mentalista está enfocado, perdón la redundancia, el mentalismo está enfocado en los procesos mentales, ¿sí? En lo que sucede cuando el cerebro funciona. Y aparece en las últimas décadas del siglo XIX y de principios del XX, cuando ya la ciencia natural estaba bien asentada en la cultura occidental, ya habían laboratorios de química, de física, de biología, ¿sí? Y comienzan a preguntarse los científicos sobre, ¿y qué pasa con la mente? Entonces, el objetivo de la psicología mentalista, de la psicología experimental mentalista, es justamente la mente. Se quiere estudiar la mente, ¿sí? Sobre todo en cuanto a los estados mentales y los procesos mentales. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando pensamos? Ese es un proceso mental. ¿Qué pasa cuando percibimos a partir del sentido del olfato, por ejemplo? Y además, ¿cómo entiendo los estados de la mente? ¿Cuál es el método de estudio del enfoque mentalista de la psicología experimental? Sobre todo la introspección. Entonces, quiero que en este momento, chicos, vayan a sus computadoras o a sus dispositivos celulares y busquen la palabra introspección, y me digan cuál es su significado en el diccionario. Por favor, alguien que me haga el favor de buscar la palabra introspección y me diga qué significa en el diccionario. Levantando la mano para yo saber. Natalia Córdoba, ¿qué es introspección? Permítame que se colgó. A ver, la observación que una persona hace de su propia conciencia o de sus estados de ánimo para reflexionar sobre ellos. Ok, me quedo con esto de que una persona hace sobre su propia conciencia o sus estados de ánimo. ¿Alguien más levantó la mano que no alcancé a ver? ¿Quién era? ¿Lisset, eras tú? Sí, doctora, buenos días. No se te escucha bien, pero ¿cuál es tu concepto? ¿Qué encontraste? Decía que es un acto de autoconciencia que implica pensar y analizar tus propios pensamientos y conductas, siendo una de las características definitorias del humano. Ok, mira qué interesante. Pensar y analizar tus propios pensamientos y conductas. Y una cosa más, dice Lisset en su concepto. Es una característica propia del humano. Leslie, ¿tú fuiste la tercera que levantó la mano? ¿O no?
Bueno, se ve que no. Pero miren, nos quedamos con estos dos. El método del enfoque experimental de la psicología vinculado con el mentalismo es la introspección. Es decir, es reflexionar sobre mis propios sentimientos, sensaciones, pensamientos. ¿Qué estoy sintiendo? La pregunta clásica que todos nos hacemos en algún momento. ¿Cómo así me siento así? ¿Por qué siento esto? Eso es introspección y es un método científico, chicos. No solamente es una pregunta filosófica, es un método científico, ¿ok? El enfoque mentalista es el primer enfoque de la psicología experimental y surge a partir de los desarrollos científicos de un psicólogo que es el primer psicólogo científico de la humanidad que apellidaba Wundt. ¿Ok? ¿Se acuerdan que hablamos de él muy rápidamente en la clase pasada? O hace 2 clases, ¿sí? La primera persona que hizo un laboratorio experimental de psicología fue Wundt, a finales del siglo XIX. Entonces, él es uno de las personas que trabaja desde el enfoque mentalista. Fue uno de los que creó el enfoque mentalista. ¿Ok? ¿Y qué decía Wundt, entre otras cosas? Consideraba que los estados mentales, como las sensaciones, como las percepciones, como los sentimientos, como la voluntad, podían ser estudiados a partir de trabajar con métodos de laboratorio. Es decir, los psicólogos podíamos entender cómo se dan estos procesos si es que yo, como psicóloga, generaba un proceso de laboratorio, ¿sí? Porque hasta ese momento, hasta que Wundt comenzó a trabajar, solo se trabajaba desde un enfoque de la fisiología. Lo único que se quería comprender era cómo funcionaba el cerebro como órgano. Pero Wundt dice, no, hay otras cosas que podemos también averiguar desde el laboratorio, que es cómo siente, qué es esto de los sentimientos, ¿sí? ¿Cómo se dan estos procesos mentales? Por eso, el principal exponente de la psicología mentalista, del enfoque mentalista de la psicología experimental, y el primer psicólogo experimental es Wundt, ¿ok? Entonces, lo que él hacía era pedirles a sus pacientes que reflexionaran, que pensaran a partir de preguntas específicas y registraba lo que las personas le decían, ¿ok? Hasta aquí, preguntas. Estamos hablando, Natalia, baja tu mano, por favor. Estamos hablando, a no ser que tengas una pregunta, estamos hablando de, recuerden, psicología científica, que es psicología experimental, y dentro de la psicología experimental, el enfoque mentalista. Paulina, ¿qué te llama la atención de lo que he dicho hasta ahora? Ay, no sé si me escucha, profe. Ya, buenos días, Lore. A ver, me llama la atención todo, pero me gustaría apegarme más a la psicología experimental. ¿Te llama la atención la psicología experimental? O sea, ¿te parece O interesante? sea, más que las demás, sí. Sí, es bastante lógico eso, porque tenemos esta idea del psicólogo, tenemos 2 ideas de la psicología normalmente, ¿no? Que está muy vinculada con la cultura del cine y con la cultura de la comunicación. Cuando pensamos en psicólogos, pensamos en 2 tipos de personas. Una persona que hace esto. Ya les voy a mostrar. Una persona que hace esto. Es decir, que le pone electrodos en el cerebro a alguien, en la cabeza a alguien para medir y para ver en unas pantallas qué es lo que está pasando. ¿Sí? Eso hace un psicólogo, ¿no? Que es un poco lo que dices, Paulina, es decir, esto de los experimentos. Y otra de los clásicos cuando pensamos en psicólogo es
Una persona que está sentada, casi siempre un hombre, con lentes, ¿no? Delante de un cheslón, de un diván, y alguien acostado ahí hablando, ¿no? La cultura y los medios de comunicación han generado esa imagen del psicólogo, ¿sí? Y claro, esa imagen surge del método que inventó Freud para la psicología y surge de lo que Freud llamó el psicoanálisis. Freud trabajaba así con sus consultantes, ¿no? Entonces, esas son como las dos lógicas. Por eso llama mucho la atención el tema de la experimentación. Sin embargo, confío en que a lo largo de la clase podamos ver también y se vayan emocionando con otras cosas que también son interesantes de la psicología. Pero chévere, sí, llama mucho la atención. A mí también me llamaba la atención mucho el tema del mentalismo. Hay una nueva forma de entender la psicología experimental. Melina, antes de pasar, Melina, ¿qué dices? Perdón que le interrumpa, profe. El psicoanálisis abarca todos estos temas, todos estos enfoques. No. Estamos hablando de psicología experimental. El psicoanálisis abarca otro enfoque que ya vamos a ver en algún momento, pero solo en resumen te digo, el psicoanálisis para Freud y para los psicoanalistas es una ciencia que tiene un objeto de estudio. Toda ciencia tiene un objeto de estudio. Para la psicología experimental, el objeto de estudio es la mente desde la perspectiva mentalista, o las otras dos que vamos a ver hoy en la clase. Para el psicoanálisis, el objeto de estudio es el inconsciente. ¿Ok? Entonces, lo que Freud planteaba y todos los psicoanalistas que surgieron después de él y los psicólogos que siguen la lógica dinámica, ¿sí? Que es la lógica que surge del psicoanálisis, lo que buscamos es, sí, el cerebro está, pero lo que nos interesa es entender el proceso de la mente, entender cómo esto se manifiesta en el lenguaje y cómo hay cuestiones que las guardamos en nuestro inconsciente y que nosotros no nos damos cuenta que las hemos guardado a partir de eventos específicos en nuestras relaciones. Entonces, lo que el psicoanálisis busca es sacar a la conciencia eso que tenemos oculto en nuestro inconsciente por distintas razones. Sí tenemos una clase, porque como la Facultad de Psicología de nuestra universidad es básicamente cognitivo-conductual, yo me permito hablarles de otras cosas, además de lo cognitivo-conductual, porque la psicología tiene un abanico muy grande de formas de entender la mente y a las personas. Entonces, yo sí les voy a dar una clase introductoria sobre esto que plantea la psicología dinámica o la psicología surgida del psicoanálisis. ¿Ok, Melina? Entonces, dame chance porque estamos recién iniciando. Confiemos en que puedas asistir a esa clase, que no faltes y que puedas resolver algunas dudas que tengas. Clase introductoria, porque para ser psicoanalista tienes que estudiar casi lo mismo que en una carrera. O sea, ser psicoanalista no es cualquier cosa. Es un esfuerzo y un trabajo constante de formarse, pero una clasecita introductoria para que puedan diferenciar entre las distintas formas de hacer psicología, ¿ok? En algún momento ya nos va a tocar. Regresamos a los enfoques de la psicología experimental. Vimos el enfoque mentalista que comenzó con el primer psicólogo científico que se llamó Wundt y que planteaba que el objeto de estudio de la psicología experimental es la mente, es decir, los procesos mentales, cómo pensamos, cómo sentimos. En la última unidad de este semestre vamos a profundizar en eso, en cómo se dan los procesos de la mente, ¿ok? Un segundo enfoque de la psicología experimental es el enfoque conductista, ¿ok? ¿Cuál es el objeto? ¿Qué es lo que quiere entender el enfoque conductista? Recuerden, dentro del paraguas de la psicología experimental, ¿qué quiere entender? ¿Cómo se genera la conducta? ¿Por qué hacemos determinadas cosas? ¿Cómo se dan estos comportamientos? ¿Ok? La idea principal del enfoque conductista es que todos los comportamientos se adquieren a través del condicionamiento. Y vamos, si no lo han hablado ya en las semanas anteriores, a partir de ahora van a escuchar mucho en toda su vida de estudiantes esto del condicionamiento. ¿Sí? Entonces,
lo que dicen los científicos, psicólogos experimentales, conductistas, es que la conducta del ser humano, el comportamiento, es un tema de aprendizaje por condicionamiento. Por eso es experimental, porque puedo generar conductas a partir del condicionamiento. ¿Y qué significa el condicionamiento? Poner en juego estímulos del ambiente para modelar acciones específicas en las personas. Repito, el condicionamiento consiste en poner en juego estímulos del ambiente para modelar conductas o acciones de las personas. ¿Está claro? No manipulo a las personas, manipulo el ambiente, las condiciones para generar determinadas cosas. Esto permite que el comportamiento pueda, es decir, las conductas, el comportamiento, puedan ser estudiadas de manera sistemática y observable. Si yo manipulo las condiciones del ambiente, mi comportamiento, el comportamiento que surge puede ser analizado sistemáticamente y puede ser observado. Detengo el compartir pantalla. Levante la mano quien ha visto el juego del calamar. 1, 2, 3, 4, 5. Levante la mano. ¿Los demás no han visto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16 personas han visto. 17. ¿Ok? Muchos han visto los juegos del calamar, ¿no es cierto? Si yo les digo, si yo les pregunto, a ver, ¿cómo les podría preguntar para que suene bien? ¿Les parecería que se podría entender el juego del calamar desde una lógica conductista? A partir de lo que les acabo de explicar del enfoque conductista, ¿cómo sería? ¿Quién se arriesga? ¿Cómo entendemos el juego del calamar desde una lógica conductista? ¿Alguien se arriesga? A ver, Pablo. O sea, de lo que vi en la serie, les ponen ciertos tipos de situaciones y la gente actúa acorde a esa situación. Al principio del show les disparan, o sea, les hacen jugar ese juego de que tienen que... No me acuerdo cómo se llama el juego, pero les hacen jugar ese juego que si se mueven les matan, y eso como les asusta. Pero luego vuelven a su entorno normal, donde están sufriendo, donde su familia no tiene que comer, o en sí está en una mala situación económica, y eso les hace, o sea, no les están obligando a volver, pero enseñándoles cómo es su vida de verdad, les hacen volver de esa manera. Y así el juego sigue así, les Ya. siguen poniendo en situaciones específicas. Ok, pero si es que está bien, tu resumen está perfecto de la historia, pero si yo te digo que a partir de lo que yo he dicho en clase, ¿cómo podrías entender desde la lógica del enfoque conductista el juego del calamar? ¿En dónde estaría como el key del tema? ¿Cómo podrías tú explicar una lógica conductista en el juego del calamar? Pues sería que el show les pone en situaciones específicas para que actúen de una manera específica. No Muy les bien, obliga a actuar de esa manera, exacto. no les obliga a actuar de esa manera, pero les pone en situaciones donde están obligados a actuar de esa manera. Si ustedes se ponen a ver, ¿hay una manipulación del contexto o no? ¿A las personas las manipulan o no? Sí. Directamente a las personas, Pablo, no. Lo que hacen es cambiar el contexto. ¿No es cierto? Es decir, les ponen en una situación específica para que las personas actúen de determinada manera. ¿Sí? No es la idea eso, es una serie y es ficción, pero miren cómo puede haber una lógica, si es que lo analizaríamos psicológicamente, hay una lógica conductista. Es decir, yo pongo a 400 no sé cuántas personas en un entorno controlado. ¿No es cierto? Está controlado. ¿Cómo así digo? No me acuerdo quién más levantó, no sé si fue Joseph. ¿Tú levantaste la mano? Sí, profe.
¿Cómo así digo que el entorno del juego del calamar es controlado? ¿Por qué digo eso? Joseph. No entiendo la pregunta, profe. Acabo de decir que en el juego del calamar hay un entorno controlado, hay un contexto controlado. ¿Cómo así digo que hay un contexto controlado? Pero ¿a qué se refiere con el contexto? ¿Dentro del juego? O sea, ¿en la isla donde juegan o en la Exacto, sociedad? dentro del juego. Dentro del juego. ¿Hay un contexto controlado o no? ¿Y cómo así? Un momento. Sí, porque se supone que tienen ciertas reglas, ¿no? Y también están diferenciados en dos grupos que son los que controlan y los que juegan. Ok. Entonces, esto es Solo antes de que continúe, Joseph. ¿Se supone que hay ciertas reglas o hay ciertas reglas? No, sí, hay ciertas reglas, pero las reglas también están condicionadas como para hacerles creer que ellos tienen cierto control. Por ejemplo, la regla de que si es que la mayoría vota para abandonar el juego, pueden abandonar, como decía Pablo, pero después regresan a su vida y ven que necesitan desesperadamente el dinero, entonces vuelven. Eso les da como cierta sensación de control, pero en verdad no lo tienen. Muy bien. Me quedo con esto último que dices. Es decir, el experimentador, no les quiero spoilear a los que no han acabado, por eso no voy a decir todo lo que se podría decir, pero hay unas reglas que están planteadas no por los participantes, por el experimentador. Hay un experimentador que organiza un entorno controlado. Incluso esto que dice Joseph, de que hay la ficción, de que hay un control por parte de los jugadores, es una ficción y está predispuesto por el que organiza este juego, es decir, por el experimentador. El experimentador se sentó en una mesa, me estoy inventando antes, ¿no? En la precuela, digamos, y dijo, a ver, voy a hacerles creer que tienen un cierto control, pero realmente el que tiene el control es el que experimenta. Chicos, en el enfoque conductista de la psicología experimental, el psicólogo científico, el experimentador, tiene el control y modifica los contextos, modifica los entornos para generar determinadas conductas. Si ustedes ven el primer capítulo de la serie y ven no sé cuántos capítulos son, 8 o 10, no me acuerdo, y ven el penúltimo, o el último no tanto, pero ven el penúltimo, van a ver que hay un aprendizaje o no de los participantes. ¿Aprenden algo o no aprenden? Lisette, ¿tú viste la serie? Bueno, en realidad ellos tienen una forma de aprender se diría un poco un método agresivo al ver cómo todo el resto de sus compañeros mueren. Entonces es una alternativa que se pone en mi mente de decir, si no juego, no hago bien las cosas, voy a ser asesinado, o tienen esa perspectiva, se diría. Ok, Lisette, gracias. Entonces, hay un aprendizaje. Los jugadores aprenden a sobrevivir. ¿Ok? Como todos me imagino que habrán visto el primer capítulo, los que vieron han visto seguramente el primer capítulo, llega un momento en que aprenden que si se mueven, los matan. Entonces dejan de moverse. Pero para eso tuvo que pasar un tiempo. Eso es conductismo. Nicole, ¿quedó claro? Nicole Llanes. No te escuché. No le escuché a Nicole, no sé si es que lo... Sí, sí quedó claro. Ya, ok. Entonces, nos regresamos a la vida real y salimos de la ficción, y el enfoque conductista entonces busca o sostiene que el aprendizaje, ¿sí?, se da a partir de una manipulación de los contextos, ¿sí?, y a partir del condicionamiento. Entonces, eso permite generar, cuando digo ambientes, me refiero a los contextos, ¿sí? Eso permite generar una observación sistemática del comportamiento. ¿Mm? Cualquier persona puede ser, según el enfoque
experimental conductista, cualquier persona puede ser potencialmente entrenada para realizar cualquier tarea. Esto no es magia, esto no es hipnotismo, que es otra cosa por la que los psicólogos quieren estudiar psicología, porque están con esa lógica de que voy a hipnotizar a la gente, Y no se trata de eso. Esto no es magia, no es New Age, no es la era de Acuario, ¿ok? Esto es perfectamente científico. Es decir, genera un contexto que va a propiciar que haya un aprendizaje, ¿ok? No tiene que ver necesariamente con la capacidad cerebral de la persona o con lo biológico de nuestra naturaleza. Tiene que ver con una manipulación del contexto. ¿Ok? Entonces, el método científico que propone el enfoque conductista de la psicología experimental es un enfoque que es justamente de condicionamiento, que se relaciona con el estímulo y la respuesta. En el juego del calamar, ¿cuál es el estímulo? ¿El dinero? El dinero, exactamente. ¿Y cuál sería la respuesta? Eso es más difícil, ¿no? Si yo me estimulo, yo necesito los no sé cuántos miles de wanes, creo que es la moneda coreana, todo ese dinero lo necesito, ¿cómo es mi respuesta? ¿Jugar ese juego? La respuesta es asumir las reglas del juego y tratar de sobrevivir. En el caso del primer juego es no moverme, porque si me muevo, cuando se da la vuelta la muñequita, me vuelan el mate, así de claro, y pierdo la plata. Y así en cada uno. Solo hablo del primer capítulo porque les puedo spoilear a los demás, pero en cada uno hay una respuesta específica que está marcada por el estímulo monetario. Y a eso le pueden poner romance, ¿no? Y le pueden poner idealización, por mejorar mi vida, por salir de la deuda, por darle una casita a mi mamá, bla, bla, bla. Puro condicionamiento conductista, chicos. ¿Ok? Pasamos. Un tercer enfoque de la psicología experimental es el enfoque cognitivo, ¿ok? Que surge a partir del siglo XX, a mediados del siglo XX, del siglo pasado, ¿sí? Y que lo que pone es énfasis en los procesos del conocimiento, es decir, se pregunta por cómo conocemos, por cómo aprendemos, ¿sí? Y lo que busca es la descripción, la explicación y la comprensión de la psique humana. ¿Cómo así? Conocemos lo que conocemos y actuamos en consecuencia. Hay una diferencia muy sutil entre el conductismo y el cognitivismo, digamos. El conductismo habla de la conducta, es decir, actuamos porque el entorno nos condiciona, ¿sí? Lo que dice la psicología cognitivista o el enfoque cognitivista es que aprendemos a partir del conocimiento, es decir, actuamos porque conocemos, miren la diferencia. No actuamos porque hay una manipulación del entorno, sino porque conocemos del entorno. ¿Ok? Entonces, el enfoque cognitivo estudia el comportamiento de los procesos cognitivos, es decir, del conocimiento y el manejo de la información. El protagonista de los Juegos del Calamar pone en juego su conocimiento para darse cuenta de que hay que hacer determinadas cosas para poder sobrevivir. ¿Ok? Y miren que no es una idea original. Seguramente ustedes vieron los Juegos del Hambre. Es más o menos lo mismo. Es decir, la chica, la protagonista, pone en juego su capacidad de conocer para entender cuál es la lógica de lo que hay que hacer para sobrevivir en este entorno controlado, experimental, que es el de los Juegos del Hambre, ¿no? Entonces, son series que son, una es película y la otra serie, pero tienen más o menos la misma lógica. ¿Cómo el ser humano se apropia de su realidad y conoce su realidad?
Eso busca el enfoque de la psicología experimental cognitivo, ¿sí? Entonces, vamos a ver a lo largo de nuestras clases que luego se juntaron en el siglo XX, se juntaron el conductismo y el cognitivismo y formaron la psicología cognitiva conductual, que es la que ustedes van a tener profesores que ponen más énfasis en su facultad, ¿sí? Habemos otros que no seguimos ese enfoque. Yo particularmente no sigo el enfoque conductista, no sigo el enfoque cognitivo, yo sigo otros enfoques de los que ya vamos a hablar. Pero ciertamente la mayoría de los psicólogos de la facultad son cognitivo-conductuales, juntaron eso. Entonces, la psicología experimental, tengo poco tiempo, considera que los fenómenos de la conciencia pueden estudiarse según una lógica experimental, de laboratorio. Puedo manipular las variables para entender los fenómenos de la mente, para entender cómo aprendemos, cómo sentimos, cómo percibimos, cómo actuamos, cómo nos comportamos, cómo nos relacionamos. Puedo utilizar el laboratorio para eso. ¿Y qué significa el laboratorio? Recuerden, no es este cuarto o habitación, son contextos donde yo controlo las variables. Eso es un laboratorio. La psicología científica experimental lo que busca es entender temas como las sensaciones, las percepciones, la memoria, el aprendizaje, la motivación, la emoción, ¿sí? Entonces, permite entender de una manera más interesante al ser humano. De psicología experimental vamos a ver en adelante en dos momentos. Cuando hablemos de investigación científica en psicología y cuando hablemos en la última unidad de estas sensación, percepción, aprendizaje, motivación y memoria, que son los elementos básicos de la psiquis, de los procesos de la mente. Hasta aquí. Preguntas. No tienen preguntas. Bueno. ¿En qué consiste la tarea, chicos, de esta semana? La tarea de esta semana es mirar un video que está colgado en el aula virtual, ¿sí? Que habla sobre la psicología experimental y el aporte de Wilhelm Wundt a la psicología, es decir, el aporte fundamental que hizo este primer psicólogo científico a la ciencia de la psicología. Van a ver el documental que les he subido y van a responder la primera pregunta. Para ti, para cada uno de ustedes, ¿cuál es el legado fundamental de Wundt? ¿Cuál es su legado? ¿Cuál es su aporte fundamental? Sí, esto es una tarea individual. Y es muy importante, chicos, es muy importante que argumenten sus respuestas. Para mí, el legado fundamental, por ejemplo, para mí el legado fundamental de Wundt es que hizo el primer laboratorio, punto. No me sirve. ¿Cómo así? ¿Por qué? Expliquen. Vamos a empezar a escribir. Vamos a empezar a poner en papel nuestras ideas. Y yo me voy a leer las 32 respuestas. ¿Sí? Es muy importante tu opinión. No me interesa que pienses como yo. Es más, todavía no saben cómo pienso yo. Es la tercera o cuarta clase que nos vemos. Quizás al final del semestre ya medio empiecen a entender cómo piensa la profe Maritza. Pero ahorita no lo saben. Entonces a mí lo que me interesa es saber cómo piensan ustedes. Su razonamiento, explíquenlo bien. No necesitan hacer 5 páginas de deber. Con que me hagan una página, estamos bien. ¿Ok? Recuerden que lo que a mí más me interesa es su opinión. No quiero un resumen del video. Quiero que me digan cuál es, según ustedes, según cada uno de ustedes, el legado fundamental de lo que aportó Wundt. ¿Está clara la tarea? Sí, está clara. Está clara. Sí, Gracias. sí, está claro. Micaela, ¿estás por ahí? Sí, profe. Ok, Aquí ¿está estoy. clara la tarea, Mica? Sí, todo claro. Ok. Ahorita les acabo de poner en el chat de Zoom el enlace para que puedan ingresar a poner su asistencia de hoy. ¿Ok? La tarea queda para el próximo lunes a las 7:30 de la mañana. Ni un minuto más tarde. ¿Listo?